Hay pocas verdades que la gente acepta, aquellas que sobrepasan las costumbres, las tradiciones e inclusive el derecho. Comportamientos que vemos replicados en varios mamíferos sin importar su contexto o momento histórico. Una de ellas es el cuidado de padres o madres hacia sus hijos, un instinto natural que yace inherentemente en todos nosotros. Y a pesar de sus fallos o sus deficiencias, ha sido la base de la civilización desde las primeras agrupaciones de personas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando quebramos esta ley natural? Cuando el supuesto avance hacia la modernidad resulta ser una ilusión y corrompemos la estructura básica de nuestra sociedad. Lamentablemente, esto es lo que sucedió en una zona del Estado de México, donde un padre cometió la mayor transgresión, en medio de la pandemia más grande que el mundo había experimentado en 100 años. En el caso de esta familia, la madre caería enferma, dejando a sus 3 hijas y a su marido teniendo que cuidarla. En este contexto donde la circunstancia movía a que permanecieran unidos y que lograran sobrepasar una adversidad juntos, el padre abusó sexualmente de todas sus hijas, 2 de ellas menores de edad. Aisladas durante una pandemia y sin un sistema de apoyo, las 3 jóvenes mujeres permanecerían en silencio bajo las amenazas de su padre, el cual las manipularía emocionalmente, argumentando el daño que le haría a su madre el enterarse del abuso. Una paradoja creada por su propia violencia y transgresiones, siendo el catalizador del cambio un triste suceso, la muerte de su madre. A pesar de esto, la manipulación y violencia de parte de su padre hacia ellas permanecería sin cambio alguno. Obteniendo valor entre ellas mismas, lograrían comunicárselo a alguien externo de confianza, y así empezaría un proceso legal en contra de su padre, eventualmente llegando a los oídos de la Fundación Barra Mexicana. Pues mi papá, aparte de que conmigo fueron bueno, ciertos tipos de violencia, el físico, el psicológico y ¿cuál más? El verbal. Mi papá me decía, pues, siempre desde muy chiquita era como de decirme muchas groserías. Cuando me portaba mal o no hacía algo o no hacía caso a algunas cosas, era de pegarme. Después de eso fue el abuso sexual. El abuso sexual. Cuando mi papá iniciaba esto, abusar hacia mí, él me decía que yo no podía hablar porque, bueno, pues en ese entonces tenía unos 10 años más o menos. Y pues, o sea, te quedas con lo de las películas, ¿no? Y me dijo, ¿tú quieres que seamos una familia rota como una película? Y yo decía que no, y me dijo, pues entonces no digas nada, porque si no, tú vas a romper a la familia. O tu mamá se va a enfermar, porque mi mamá era diabética. Y mi papá decía que pues nosotras íbamos a hacer que mi mamá se enfermara. Nos alejó muchísimo de la... Nosotros siempre estuvimos en convivencia con la familia de mi mamá, siempre. Pero él como que hacía a veces que nos peleáramos, ¿no? Que nos alejáramos un poquito de la familia de mi mamá. Y como que también nosotros veíamos a él como que él siempre nos defendía también. O sea, veíamos como que él era el que sacaba la cara por nosotras, que mis tías eran las malas. O sea, poquito a poquito fue haciéndonos como que hubiera rivalidad con mis tías, por cualquier cosa. Pues sí, bueno, un día decidimos contar toda la situación que estábamos pasando, porque obviamente nadie sabía de esa situación en la familia, y nosotros decidimos contar, acudimos con mis tías maternas, y un día una tía me dice, conozco a una amiga que creo que les puede ayudar. Voy a ver de qué manera nos puede ayudar. Como sí, está bien. Y ella nos dijo, esta no puede seguir así, chicas, no puede seguir, usted no puede seguir viviendo esto. Y creo que lo correcto es que tu papá pues se haga responsable de las acciones que él ha tomado. Y obviamente nosotros pues era como que pues había un miedo, ¿no? Decíamos, no, ¿cómo vamos a hacer esto? No queremos, no lo vamos a hacer. Y me decían, bueno, mis tíos nos decían a nosotras niñas, no sigan viviendo eso no es lo correcto no es vivir en ese silencio que vivían, ustedes tienen que hablar, y nosotros los vamos a ayudar, porque queremos verlas bien.
Entonces, después pasó el tiempo y me marcan por teléfono. Y a él, licenciado Pedro Lara, me comunico contigo porque nosotros queremos ayudarles por la situación que están llevando. Y no, hombre, de ahí creo que se vino todo, como que todo lo bueno para nosotros, ¿no? Nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Y hasta ahorita, bueno, mi papá ya tiene una sentencia, él, pues sí, por todo lo que pasó. Nos dolió también demasiado porque pues es mi papá, tenemos un vínculo familiar, pero sabemos que no era lo correcto el estar así. Nosotros estamos conscientes de que creo que eh, el alzar la voz es siempre lo correcto. De verdad, a nosotras nos golpeaba demasiado. Cualquier cosita que no le gustaba nos golpeaba. Creo que fue una cosa muy fea. Y, y pues creo que también por eso en algún momento uno busca cómo sentirse bien. Yo a los 16 años me salí de mi casa por la misma situación que vivíamos. Yo ya no quería vivir esto. Yo dije, no, yo no quiero vivir. Dejé la escuela, dejé todo. Dije, no, ya me quiero ir, quiero salirme de aquí. Y me fui. Y pues pareciera que desde hace años, de verdad, contamos nosotras, hablamos y como que nuestra vida dio un giro muy, muy grande. Yo regresé a terminar mi preparatoria, aquí estoy en mi salón ahorita, y, y creo que estamos, ahí vamos poco a poco, de verdad que sí, creo que fue un cambio muy bueno también. Fue un cambio doloroso, pero bueno, y, y creo que de todo eso también nos dejó mucho por aprender y qué es lo que necesitamos en nuestra vida, qué es lo que no, lo que nos vamos a permitir y lo que también ya no vamos a permitir. Creo que eso es lo importante de todo. Bueno, yo sé que no es nada fácil, menos viniendo de una persona que tú crees, bueno, que más bien sería la persona que te debe de cuidar, proteger y darte mucho amor. Sé que no es nada fácil, pero el quedarte callada tampoco es la salida. Y eh, no es por egoísmo, como mucha gente lo cree, sino es por tu bien, por tu felicidad, por ese amor propio que a lo mejor no lo ves, pero está ahí. Y que sí es muy difícil, pero cuando todo pasa y ya no estás ahí, te sientes muy liberada, te sientes muy bien y creo que haces las cosas haces que te salgan bien. Todo lo haces con alegría, estás contenta y ya no vives con esa tristeza que tienes, porque sé que es tristeza, sé que es dolor que tienes y miedo, más que nada miedo. Y creo que una vez que decides romper con ese silencio, no hay cosa que digas, ay, esto me va a a tirar o a caer, todo se viene, o sea, todos los obstáculos que después puedas tener son nada. Y creo que esto es como un escudo y de ahí tú te agarras y te impulsas a todo lo que haces. Y creo que siempre hay una salida. Siempre, siempre, siempre. Es doloroso porque sientes que tú estás rompiendo tu familia, pero de una u otra manera te das cuenta que también estás rompiendo con ciertos patrones, que porque no digas esto, porque qué va a decir la gente, eh, o sea, realmente ya no lo haces por el qué va a decir la gente, lo haces porque realmente quieres sentirte bien, quieres estar bien contigo misma. Y más aparte, al principio nadie te va a creer, nadie te va a creer, te van a tachar de loca, de que tú estás inventando todo. Y en cierta parte es doloroso porque puede que, pues, las personas que pienses que van a estar contigo no lo van a estar. Y puede que se pongan en contra tuya porque estás acusando algo, bueno, a alguien
de algo tan fuerte, pero de una u otra manera, yo le diría a la persona que empezara bueno, a decir lo que pasa, que realmente es, es muy valiente, porque muy pocas personas se quedan calladas para no pasar mucho dolor. Pero es muy valiente al decir lo que pasa, decir lo que siente, y es algo de admirar, porque realmente no es fácil. Y pues realmente, aunque no te crean, yo sí te creo, y sé lo que se siente, y sé que no es bueno quedarse callado, y pues solamente le diría que pues le echará muchas ganas, y que ha sido muy valiente, y que sí te creo. Sí, bueno, licenciado Pedro, pues, ay, agradezco muchísimo a la vida porque lo puso en nuestro camino, llegó y fue como, de verdad, fue un ángel para nosotras, nos ayudó muchísimo. Y bueno, después de que usted llegó, creo que todo empezó a cambiar, todo empezó a mejorar en esta situación que tuvimos con mi papá. Y, y después, licenciada Diana y licenciado Rodolfo, muchísimas gracias también por todo su apoyo, por todo su cariño y por toda su ayuda que, bueno, desde que los conocimos a ustedes, nos ayudaron muchísimo, nos dieron un cambio, híjole, muy enorme en nuestra vida. Y creo que ustedes fueron parte fundamental para que nosotros iniciáramos una mejor vida. Y se los agradezco muchísimo. Y pues a toda la Fundación de Barra Mexicana, pues les agradecemos mucho y de verdad que, bueno, que ayuden mucho a las personas. No saben cuánto la vida se los va a recompensar por tan buenas personas que son y por ayudar desinteresadamente, porque lo hacen y pues todo ese cariño que ustedes nos regalan es un cambio y creo que así es con las demás personas. Es, ustedes nos regalan un inicio otra vez y para mejorar. Gracias por todo. El día de hoy estamos en vía remota con la abogada Diana Romo, que es consejera de la Fundación y muy activa en el trabajo pro bono. Hoy nos va a platicar sobre un asunto muy sensible, sobre todo cuando acaba de pasar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un asunto que nos deja para todos una gran lección y sobre todo que hoy que nos relata Diana, creo que la piel se nos pone chinita cuando sabemos de estos casos. Diana, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y espero tu relato para que lo sepan todos los demás. Hola Dolores, gracias por este espacio, gracias por permitirme ser parte de la fundación. Fíjate que es la parte más noble que tenemos todos los abogados cuando quieres poner un granito de arena en asuntos tan complicados. Mira, traigo la piel chinita porque bien, como tú lo dices, son asuntos delicados. La fundación siempre apoya a esa gente que está muy vulnerable a temas de violencia familiar, que cuando les acontece estos casos, no saben a dónde acudir, no saben si lo que les está pasando es algo bueno o hasta dónde lo tendrían que estar platicando y lo más importante, denunciando. Fíjate que este caso cual tuve oportunidad, me llegó en plena pandemia. El primer contacto es a través pues, de estas plataformas. Y entonces, cuando estás en un asunto en donde hubo un tema de violencia, en este caso violaciones, este,
pues requieres de ese contacto, ¿no? Tú y yo que somos abogadas, la confianza te la da viéndote, que te puedan platicar sin reparo todo lo que sucedió. Y entonces ya desde ahí ese acercamiento, bueno, esa disposición, eh, la ganamos a través de forma, pues, digital. Entonces, pues, ¿cuál es nuestro acercamiento? Preguntarle, pues, que nos hablen con toda claridad, haces preguntas de cuándo pasó. Te voy a decir que se trata de un caso de unas hermanas en donde el papá, pues, desde años atrás las había siempre, de manera, em, chantajeadas porque la mamá se encontraba enferma, y tenía acercamientos de índole sexual con las niñas. Estoy hablando de menores de entre 15, 14 y una mayor de 18 años. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se sienten vulnerables chantajeadas, de que si le dices a tu mamá que está pasando esto, pues se puede llegar a morir. Entonces, pues la carga que traen entre que no lo pueden platicar, saben que pues ese comportamiento por parte del padre no era el correcto, pero también comentarlo, platicarlo o que su mamá pudiera tener un desenlace en una enfermedad que cada vez iba avanzando y de hecho falleció después en este tema pandemia que se complicó con el COVID. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de su fallecimiento, tomaron valor y se lo pudieron platicar a las personas más cercanas por parte de la mamá. Y ahí es cuando ellas denuncian. Una vez que denunciaron, conocieron de la fundación porque la denuncia pues no siguió el curso. Tú sabes que en estos temas, si no les das el seguimiento constante, pues te puede llegar a resultar muy complicado que puede ir avanzando la carpeta. Habían solicitado copias, ni copias tenían de la carpeta. Entonces, en ese acercamiento, eh, agradecieron que fuera, en este caso, se tratara de una abogada mujer, ¿no? Porque te puedes abrir un poquito más, puedes hacer preguntas más, quizás con detalles que tienes que de algún momento, de alguna manera, conocerlos para saber en dónde estás ubicado. Y pues bueno, conseguimos darle seguimiento a esa carpeta. Es en el Estado de México, si nos implicaba 2 horas, 2 horas y media llegar al lugar. Como te digo, en tema de pandemia, pues llegar con las citas del ministerio a veces te dan largas. Oiga, regrese, después ellas también tenían que trasladarse, temas psicológicos, ya había daños en las niñas, sobre todo en las menores, y también resulta muy difícil tener que enfrentarte a tu padre, ¿sí? Entonces, hubo momentos en los que dudaban de, oye, sí lo tengo que hacer, mejor ya no, cuál podría ser la sanción para el padre? Y bueno, pues te puedo decir que después de un largo camino y de estos, quizás de indecisiones, ¿no? Y de ese miedo, porque pues podrían llegar hasta contradecirse, ¿no? Entre las hermanas, etcétera, logramos un procedimiento abreviado y una sentencia en la que pues le dan al padre una condena y también una reparación del daño. Y ahí la reparación del daño, quizás cuando te dicen un inmueble, ¿no? Hablamos de terrenos, el valor no representa por todo el tiempo, porque pueden haber sido años que sido violentadas, pero lo que sí te puedo decir es que nos deja una gran satisfacción de poder ayudar. También tenemos a veces asuntos en los que ya van muy encaminados y a veces no es posible lograr una sentencia, un resultado favorable a las víctimas, que de por sí ya su caminito fue muy largo. Entonces, en este caso, Dolores, ha sido muy gratificante. Oye, Diana, dime una cosa, ¿tú consideras que tú siendo la abogada mujer, tienes más sensibilidad en estos asuntos? ¿Se pueden acercar más las mujeres para que podamos entenderlas y poder ayudarlas en la fundación?
Fíjate que en este caso en específico, cuando iniciamos el tema, está otro de los consejeros, que es hombre, Rodolfo Islas, y que también es muy activo, y lo iniciamos, y también le dio esa confianza, y las niñas agradecieron que ese acompañamiento cuando lo iniciamos, ese primer acercamiento, pues fui con Rodolfo y ya después me dijeron gracias por haber sido mujer. Las consecutivas ya fueron únicamente mías y creo que sí hubo más apertura, ¿no? Y hubo más apertura y sí te ganas esa confianza porque les tienes que decir, oye, lo que estabas viviendo no era normal. Ahí también de forma genérica habrá que decirlo, Dolores, que muchas veces la violencia a veces la minimizamos, decimos, bueno, nada más fue poquito, nada más me golpeó, nada más me dijo, nada más me insultó, pero no llegó a mayores o fue tan grave. Entonces, creo que ahí es muy importante decir que ningún ser humano puede permitir algún tipo de violencia y habrá que caracterizarla y habrá que ver cuál es el caminito a seguir. Y en este Día Internacional de Eliminación de la Violencia de la Mujer, ¿tú consideras que se ha tenido un papel trascendente, importante hoy, que hemos podido ayudar a esa eliminación? Sí, creo que cada vez tenemos mayor conciencia. También tenemos que decirlo que el hecho de que estuviéramos tanto tiempo encerrados con la familia o con quienes, en donde empieza a faltar un tema económico, ¿no? El trabajo, dinero y la convivencia se vuelve más cercana, pues van brotando más actos de violencia. Eh, Podemos decir que se ha eliminado o nos encantaría utilizar esa palabra, quizás sea no mencionarlo, el que teniendo a tu agresor en casa, también te resulta más difícil denunciarlo, porque ¿cómo le haces? Entonces, estamos jugando en tiempos muy complicados, en donde por un lado tienes la agresión, quieres denunciar, pero pues todo el tiempo confinados. Hoy, ya que somos un poquito más libres, este, quizás se pueda llegar a tener ese acercamiento, pero también a veces la autoridad te queda muy lejos de casa, Dolores. Entonces, como te queda muy lejos, ¿cómo le haces para trasladarte? ¿Cómo le haces para que te puedan orientar? Entonces, ahí es cuando la fundación es una gran herramienta para poder lograr esa justicia, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías mandar a todas estas mujeres que sufren este tipo de violencia intrafamiliar o en el trabajo, esta violencia? ¿Qué mensaje le podrías mandar en esta época en donde la fundación es mucho más sensible y creo que todos los consejeros estamos de acuerdo en que tenemos que luchar por eliminar esta violencia? No lo podemos permitir, de ninguna manera podemos permitir ningún acto de violencia. ¿Cuál va a ser el parámetro cuando te sientes incómodo, cuando algo no te gustó, cuando hasta quizás te da miedo, pena platicarlo? ¿Por qué? Porque hay ese silencio. Puede ser que digas, me pueden juzgar, no, la violencia siempre representa golpes, no siempre es una violación, sino hay otro tipo de violencia en la que podemos estar sometidos psicológica, y creo que hay muchos caminitos que se pueden explorar y que podemos decir, sí necesito ayuda, ¿no? Y ayuda es a través había un dicho, ¿no? A quien más confianza le tengas y que te pueda orientar, porque también mucha orientación. Y qué mejor, pues a través de ya sea el psicólogo, y él también te puede encaminar y decir, oye, esto creo que ya se está tornando en un tema, una conducta que puede ser un delito. Pues te agradecemos muchísimo el mensaje, mi querida Diana, y sobre todo el trabajo que has hecho tan excelente en este asunto tan sensible, y esperamos verte pronto. Y te reitero nuevamente de la Fundación, muchas gracias por tu trabajo pro bono. Gracias. Gracias a ti, Dolores, por presidirla, y eres una excelente abogada y también presidenta de esta fundación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.